Bueno, acá, comenzando ¿qué tal? Buen día. Comenzando un nuevo programa de... Empezamos con buen día. Buen día, claro. No. Un programa, Especial. digamos, sí, diferente, ponele, de ahora nosotros. Vamos a empezar por la presentación, así después estamos corridos por el tema de hoy. Claro. Por favor, operador, ¿pone la presentación del programa? Dale, gracias. Presenta R3 TV Argentina, radio y televisión online. Aquí comienza Ahora Nosotros, con la conducción de Alberto Cerúsico, Jorge Bonín y Juan Carlos Fernández. Ahora Nosotros, el programa más premiado del streaming en el mundo del habla hispana, desde Buenos Aires para todo el mundo, desde Barcelona para toda Europa. RCR Metro Barcelona y FM 107.3. Operación, postproducción y edición, Javier Emanuel Bonín. Locución, Eladia Fernández. Aquí comienza Ahora Nosotros. Vamos a hacer las cosas bien. Buen día, Juan Carlos. Buen día, Alberto. Buen día, Juan Carlos. A ver, ¿qué número de programa estamos? ¿Cómo? ¿Qué número de programa? Buen día. Martes 24 de marzo de 2026. Fecha histórica, si la saben. Estamos transitando el programa 437, o sea, 400. ¿Perdón? Bueno, para, ya va a tener tiempo para hablar. Usted hoy tiene tiempo para hablar. 437 de este programa que se llama... ¿Cómo se llama? Ahora nosotros. ¿Cómo? Ahora nosotros. Ahora nosotros... No, estamos jodidos. Que No, estamos Yo jodidos. voy cerrando un poco ahí porque están abiertas en el estudio ahí. Bueno, Se cuela demasiado. bien, nos estamos transmitiendo a través de F3, TV Argentina. y lo hacemos desde La Tolva, con Fritería La Tolva, aquí en Billinghurst y Güemes. Ya hace 2 años y pico que estamos aquí, con nuestra radio, con nuestro streaming, y bueno, porque nosotros venimos de hace 7 años juntos, transmitiendo este programa Ahora Nosotros, con el señor que vende cosas y que compra. No para. No estaba asesino. No, para. Lo hace a propósito. A propósito. Para salir al aire. Para hacer Eso tiene publicidad. feriado, no se labura. Saben que hoy es 24 y estamos acá, feriado nacional, y estamos acá, en La Tolva, primer piso, Güemes y Billinghurst, donde los invito a que vengan a degustar, a pasar un momento agradable, ameno, acogedor, Eso. amoroso, Está bien. Son palabras que matan. intelectual y social. Así que los esperamos con todo gusto. Adelante, conductor, por favor. A ver. No sé. No. A ver, vamos a explicar por qué decimos que hoy es un programa diferente. Especial, diferente. Usted ha visto las promociones y en las promociones hablamos de que hoy, justo 24 de marzo, aniversario de una fecha no muy agradable, fue, como dijo Juan Carlos, un momento en la historia, pero los momentos en la historia tienen protagonistas. Y en este caso, la protagonista era una mujer. La entonces presidenta de la nación, presidente de la nación, presidente, porque es... No, era presidente. Sí, con E, quiero decir, pero no por la cuestión de género, porque gramaticalmente corresponde a gente, docente, presidente, Claro, claro. María Estela Martínez de Perón. Todos conocemos la historia del 24, todos conocemos el gobierno que hizo todo. Bueno, a ver, la mayoría, No sé si la mayoría. los que conozcan Bien. la historia saben qué pasó. Lo demás era Digo esto porque vos tomás un chico de 20 años. No, lo peor es que lo que conoce no tiene nada que ver con lo que sucedió. Y de 30 tampoco. Claro.
Estamos hablando Estamos de hablando del 76. 76, hace 50. 50. Bien, esa protagonista, en algún momento de su estadía en Argentina, luego del golpe de Estado y antes de irse a España, estuvo primero en Mesidor y después estuvo... ¿Qué es el Mesidor? Explique, por favor. ¿Me puedes dejar terminar de hablar? Sí, claro. El Mesidor es una residencia en Bariloche, sí, cerca de Bariloche, en el sur, hecha en su momento por una familia, hecha una familia pudiente de la época que terminó. Es una familia que podía. Ah, está bien. El gobernador de Neuquén vivía ahí. Vamos a arruinar este programa también, dígame. Sí. Bien. Tenemos que sazonar un poco porque el tema no es que sea delicado, es un tema que realmente no se habló, y no se habló porque la protagonista justamente del tema de hoy nunca más habló con nadie después de muchísimo tiempo. Y yo creo que tenemos un co-protagonista. Por eso mismo, no estamos hablando de una entrevista a la señora María Estela Martínez de Perón. Estamos diciendo, como dice la promoción que hicimos, vamos a hablar de los días en San Vicente antes de su ida definitiva a España. ¿Qué pasó en ese momento? Pero lo más importante, contada esta historia por quien estuvo ahí, o sea, por un testigo que estuvo ahí, alguien que compartió con ella ese tiempo. Ese testigo es uno de nosotros. Ese testigo es uno de nosotros. Yo no. Ustedes saben que cada uno de nosotros somos profesionales en diferentes actividades. Juan Carlos es psicólogo, docente. Yo a su vez tengo también dos licenciaturas, que sea docente también. Y Alberto, además de ser licenciado en Ciencias de la Comunicación y ejercer el periodismo y haber trabajado en medios, digamos, los últimos 30 años prácticamente, y docencia universitaria también, perteneció al ejército argentino y pertenece porque estaba aún bajo el régimen militar. Pero se retiró hace 30 años. Pero como es el funcionamiento de las reglas del sistema, está aún bajo las normas del ejército argentino. Alberto fue el militar que custodió a la entonces expresidenta María Estela Martínez de Perón cuando estuvo en San Vicente. Yo diría la custodia personal, no parece que la custodió, es medio fuerte, ¿no? Porque si no, yo me imagino, estoy custodiando a un preso, ¿no? Que se puede escapar. Bueno. Estaba detenido. Estaba detenida, prisión domiciliaria, ¿no? Correcto. Bien. Este era nada más que un panorama. Un negocio nada más que para entender por qué nosotros decimos que este es un programa especial, hablando de ese momento en la vida de una expresidenta, hablando de un momento de la historia argentina, porque es eso también, pero no contado por terceros, contado en primera persona por quien fue la otra persona que estuvo en San Vicente junto con la expresidenta detenida. Fue un coprotagonista. Fue coprotagonista de la historia y su trabajo era justamente la custodia de leyes. Así que vamos a empezar con preguntas simples nada más. Vos, estando en el ejercicio de tus funciones en el ejército argentino, ¿qué cargo tenías en ese momento? Bueno, ¿Qué grado tenías? en ese momento el grado de mayor recién ascendido, estaba destinado en el Estado Mayor General del Ejército. Y el área de comunicación social, pero todavía no había iniciado mis estudios universitarios en ciencia de la comunicación. Y un buen día, al llegar a mi lugar de trabajo, me dice: mirá, tenés una reunión urgente. ¿Tenés qué? Tal, No te entendí, ¿un qué? ¿Tenés? tenés una reunión, en lugar del Estado Mayor General del Ejército,
quieren hablar con vos. Pum, fue en el área del entonces comandante en jefe del ejército, ex teniente general Roberto Viola. Sí, Roberto Viola. Y ahí recibí una orden muy concreta y después me tenían que informarme en detalle. Usted ha sido designado para hacerse cargo del objetivo San Vicente. Cuando fui al área de operaciones, me dieron más detalles, me dijeron que el objetivo San Vicente es en la provincia de Buenos Aires, la localidad de San Vicente y la casa del que fue presidente regional Juan Domingo Perón, su casa personal, su residencia personal. Por R3 TV Argentina, Radio y Televisión Online, en Ahora Nosotros, María Estela Martínez de Perón. Sus días en San Vicente, antes de su viaje a España. Cuando te anuncian que vas a tener ese cargo, esa función, ¿qué te pasó a vos? Sorpresa, sorprendido. Cuando uno está diciendo, ¿y ahora qué? ¿Qué es eso? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y ahí me dieron las directivas específicas por el cual después yo me tenía que trasladar a San Vicente. ¿Te pasó qué? Fue una sorpresa. Sorpresa y preocupante, ¿no? Y sí, porque en mi función militar, que dijeron, en ese lugar va a ir determinada persona que viene de tal lado, dije, la puta, ¿qué es esto? Uno no está preparado para otras cosas dentro de tu profesión. Además, el país está un poco, no digo convulsionado, pero complicado políticamente, ¿no? Siempre estuvo complicado. Bueno, está en pleno proceso. En pleno proceso. ¿Qué año estamos hablando? El año fines de septiembre del 78. Después del Mundial. Después del Mundial, claro. Porque iba a contar para eso con un escuadrón de Gendarmería Nacional que iba a estar en ese lugar. Y bueno, me tuve que trasladar a hacer, digamos, en términos militares, la exploración y investigación del lugar a donde iba a estar todavía. Y bueno, empezar a planificar cómo va y programar cómo iba a ser mi estadía ahí en ese lugar. ¿Tu estadía incluía quedarte a dormir? Tenía que pernoctar permanentemente allá. Es decir, tenía que ver no solamente la casa principal, hermosa, pero como es ahora que es un museo, sino donde iba a estar alojado ese escuadrón de gendarmería, todos esos detalles que hacen a la vida primero rutinaria y de seguridad para la misión que me habían encomendado. Hay una casa principal y hay 2 o 3 casas para huéspedes. Esa casa de huéspedes tenía todas las comodidades necesarias para alojamiento de huéspedes. Vos llegaste a San Vicente el primer día y fuiste a presentarte ante la señora María Martínez de Perón, ¿o no? No, estoy hablando de lo que hice antes de que lo que antes que yo llegara, o sea, actividades previas a lo que llegara. Es decir, tenía que preparar donde la casa principal, dónde va a estar el parque de la media. No. Después viene el otro, digamos, anécdota, digamos, del día de la llegada de ella, quienes nos esperaban. ¿Usted impresiona? A ver, en ese momento previo para poder llegar al arribo de la expresidenta, en ese momento previo vos tuviste que hacer cosas específicas para, no sé, hubo que modificar el lugar, reforzarlo, cerrarlo. ¿Qué consideraste vos que había que hacer para que el objetivo que tenía fuera cumplido? Bueno, en principio, digamos, el tema seguridad, fundamental. Fue muy amplio eso. La seguridad, porque era
dentro de las directivas, ahora que la orden que recibió, que yo era responsable de lo que pasara y dejara de pasar en ese lugar. Importante también la actividad, el máximo responsable. el primer responsable, El máximo. porque la seguridad de esa persona dependía de mí, No, de mi planeamiento de seguridad, que me asegurara las comunicaciones inmediatas que tenía que tener Buenos Aires con el comando en jefe del ejército. Y así, como decía, el teléfono rojo, apretaba el botón y sabía que ante cualquier eventualidad, emergencia, qué sé yo, podía tener inmediato, qué sé yo, se me ocurre, un helicóptero, lo que sea. ¿Lo tuviste que usar alguna vez el teléfono rojo? ¿Lo tuviste que utilizar alguna vez el teléfono rojo? Alguna vez. Después iremos más adelante, creo. No, es por eso, porque vos fíjate, uno piensa en términos de hoy y no se imagina, estamos hablando de 50 años donde lo único que había era el teléfono o algún walkie-talkie, no olvidémonos del celular, olvidémonos de internet, olvidémonos de todo. Bien, yo te decía, tuviste que hacer modificaciones, ¿cuánta gente tenía? No modificaciones, sino adaptar el lugar para que lo primordial era la seguridad. La seguridad y el contacto de asistencia médica inmediata, como ser el hospital de San Vicente. Sabe que el director tenía que ser muy cauteloso en la información, porque en alguna oportunidad no lo cumplió. ¿Había una ambulancia permanentemente ahí en el lugar? La emergencia en el hospital, sí, tenía una ambulancia ahí de forma inmediata para el traslado, por ejemplo, desde ahí al hospital de San Vicente, que es cercano. ¿Se tuvo que utilizar alguna vez? Sí, por algún tema de salud nada más. Sí, claro. En general es para un tema de salud. Pero eso sí implicaría la señora adentro de la casa. Sí, todavía no tengo la señora. Claro. Vos tuviste que revisar la infraestructura del lugar, tanto para tu gente cuanto para ella, Claro. en todos los aspectos: seguridad, salud, accesos, comunicaciones, todo. ¿Cuántas personas tenías acá? Un escuadrón de gendarmería. Un escuadrón, dijiste. De gendarmería, más o menos relevante, sería, creo que sin recuerdo, sería más o menos cerca de 80, 100 hombres. ¿Los que estaban a tu cargo en la gendarmería? Sí, y algunos oficiales. No, lo curioso Se tarde. es curioso porque generalmente no hay una coalición entre dos fuerzas, ¿no? Sí, Que alguien del ejército sea la autoridad no, en ese ejército. momento Gendarmería Nacional dependía del ejército argentino. Claro, estamos en medio de un proceso, hay que acordarse de eso. Vamos a la Está por llegar la señora. claro, vamos a la cosa puntual. Ese día de en octubre del 78, no recuerdo bien la fecha. Sí, en octubre, en horas de la tarde, lo primero que fueron los representantes del entonces Junta Militar. No los número uno, pero sí había generales, brigadieres, almirantes que habían llegado a la espera del helicóptero que vendría, pero desde Azul, porque la última parte que ella Estuvo en Azul, sí, el vecino de Azul. sí, Desde ahí estuvo en azul, decís. Sí. claro, venía de Azul. Venía ¿Qué había en azul? el arsenal naval. Ella estuvo entendida en el arsenal naval de Azul. Entonces, Puede decir que había un representante de cada fuerza esperándola. estaba ahí, como entró, digamos, de recepción, de seguridad, otras cuestiones de índole política y de seguridad, de lo que se vivía entonces, ¿no? Estábamos en pleno proceso militar, Sí, claro. de índole que las tres fuerzas eran responsables en sí, en primera instancia, de toda esta situación. Y bueno, llegó el helicóptero. Ah, el helicóptero. Mira, el helicóptero. Ustedes sabían qué día que llegaba y la hora también.
Todo eso, la hora de llegada, esos detalles en el ámbito militar no se puede dejar. Claro. La hora de llegada, etcétera, etcétera, que es esperado. ¿Y vos cómo te sentías? ¿Tranquilo? ¿Preocupado? Eso tranquilo, en un momento, ese decir, yo no sé qué decir la palabra, como dice, ansioso, el no sé qué pasará, qué será, o qué, a partir de ese momento, cómo sería el ritmo de mi vida. Claro, claro. Porque quien llegaba era una personalidad muy políticamente, digamos, importante. Sí, sí. ¿Y cómo iba a ser mi relación? A eso nos interesa que vos cuentes. Sí. Continuando con el relato, Llega el- ya aterriza el helicóptero, se produjo, estaba de la parte de atrás, no por el sol, no era muy alto, bueno, no era mucho más alto de lo que soy ahora, detrás de todos estos personalidades militares, almirantes, generales, brigadieres, qué sé yo, un montón de gente que había ahí, y yo atrás, algunos metros atrás, enroscado en mi gorra, y de pronto el saludo, ella pasa a la casa principal donde yo me trataré. Y ahí sí viene la cosa, cuando me quedo solo con él. ¿Vos y ella son? ¿Vos y ella solos? Sí, después se va, queda solo como yo, responsable de ¿Vos y ella solos se encuentran? Sí. Entonces, mi presentación hasta la que no digamos, y les aseguro fue un momento muy duro, A ver, muy a ver, a ver, a ver. realmente. Estábamos ahí en el comedor, estoy recordando el lugar de la casa principal, muy lindo. Entonces me presenté. Buenas tardes, señora, ya por la tarde. Soy el mayor Alberto Cerúsico. Soy jefe de seguridad, soy el responsable de su seguridad, de lo que pase y deje de pasar, en este lugar, y responsable directo de su seguridad. Entonces le voy a leer las directivas que tengo para usted. Ella, su mirada era fría, no expresaba nada, un nada total. Solamente me dijo con su acento castizo, porque tenía su acento castizo. No sé por qué. Y bueno, vivió tantos años en España, aunque estuviera en Argentina, algún caso español te queda en sus dichos, sus costumbres, Claro, sí. esa cosa. Dijo, bueno, lo escucho yo. Y nada más. Abrí mi carpeta, dije, señora, usted, en su gestión, digamos, con la justicia, digamos, detención domiciliaria, etcétera, etcétera, y mi directivas son, uno, podrá desplazarse, qué sé yo, libertad, comunicaciones, atentados, qué sé yo, todas sus facilidades, limitaciones, por dónde podría desplazarse, que no podía tener contacto con todo el mundo, que debería, todo a través mío. Todas sus necesidades la iba a tener solamente a través mío. Iba a dejar el Wuhan. Permiso. Y bueno, esa fue la presentación y después, ¿vos te quedabas ahí al lado de ella todo el día? Es que no terminó mi presentación. Hay una. Ah, No terminó el tema este. Ahora viene la parte más dura. Me dejó hablar y la contestación de eso. Señor mayor, yo soy María Estela Martínez de Perón, una presidenta de la Nación, lo recargó, una vicepresidenta de la Nación y esposa de un general de la Nación y presidenta de la Nación.
yo no soy su prisionera. ¡Pah! Cuando me dijo, no soy su prisionera, fue el exocet, como se dice, me tiró. Me dejó así, pum, y recuerdo mi contestación. Señora, yo soy el mayor Alberto Gerardo Cerúsico, mayor del ejército argentino. No soy su carcelero. No he sido preparado para esa misión y función de carcelero. Sí, mi misión y función es resguardarla de usted, la defensividad. De ninguna manera fue a cargo de este predio. Esta no es su cárcel, que va a vivir acá libremente en su casa, pero las limitaciones que tienen son las que la acabo de leérselas. Buenas tardes, señora. Usted había ido con su, ama de casa, que hace años no tenía muy bien, la estuvo siempre, una ama de casa española, Rosario Álvarez Espinosa, se llama, no recuerdo. Vamos a hacer un pequeño corte, que la dejamos a la señora con su asistente, que descanse un poco, recién llegó de un viaje, así que vamos a una pequeña tanda y ya volvemos. Por R3 TV Argentina, radio y televisión online, en Ahora Nosotros, María Estela Martínez de Perón. Sus días en San Vicente, antes de su viaje a España. TFP, transporte y logística. Transporte, almacenaje, logística, distribución. Todas las soluciones para el transporte de todo tipo de cargas, incluidas mineras y peligrosas. Salta, Tucumán, Buenos Aires, Santiago de Chile, Iquique y Antofagasta. www.tfp.com.ar más 54 387 435 0948. TFP, transporte y logística. Seguí con nosotros, seguí con R3 TV Argentina, radio y televisión online. Seguí nuestra web www.r3tvargentina.com.ar. Bien, acá estamos, dejamos hace un ratito a la señora con su ama de llaves en la casa, recién llegada. Directamente vamos a olvidarnos de la cronología, vamos a pasar en el tiempo y vamos a hechos puntuales. ¿Y qué pasó en esos días? Vos empezaste con una presentación, como bien comentaste, bastante dura, digamos, directa, Sí. Poniendo los puntos sobre las IES, cada uno de los dos. Sí. Ahora, ¿qué pasó en el tiempo? Porque una relación así es difícil no digo difícil de sostener, pero termina siendo hasta conflictiva, porque ya no hablas. Si ya de entrada pusiste, yo no soy su misionera y yo no soy su carcelero. Pero van a estar bueno porque cada uno presentó su posición, ¿no? Claro, desde lo que no era. Claro. Exactamente. Bueno, a ver, a partir de ahí, ¿qué pasó? Bueno, a partir de se ahí, ablandó la cosa, se veían diariamente. Sí, diariamente. El tema, digamos, en la relación se fue, digamos, ablandando un poco, ¿no?
el trato diario, la única persona que podía tener trato de forma directa diariamente es conmigo. Sabía yo que necesitaba otros días, el tema de comida, la comunicación, la única comunicación, el elemento de comunicación que tenía era un handy y un teléfono que tenía de la casa, interno de la casa, conmigo, con la casa de huésped donde yo me alojaba. Permiso. ¿Qué hacía durante el día? Bueno, hay una pregunta. A ella le gustaba mucho, digamos, para meter en su día, las tareas de jardinería. Uno compraba, digamos, una panita de jardinera, ya venían algunos días de octubre, el lindo día de sol, en lugar de había jardines ahí, tijeras de jardinero, entonces le gustaba salir, revisar y trabajar en su trabajo de jardinería. Otras tareas que hacía, lo que le gustaba la encuadernación, que le compraron todos los elementos para encuadernar, libros, porque tenía en la casa su biblioteca, y sus momentos de meditación. Lo que ¿Su momento de qué? ¿De meditación? Meditación, le gustaba meditar. ¿Meditaba? Muy religiosa, tenés su rezo, creo que era así, rezo diario del rosario, tenía un rosario que era de Eva Perón. ¿Rezaba? El Papa Pío XII, ¿Rezaba o meditaba? en lo que hacía dentro de la casa, Juan Carlos, no me metía dentro de la casa, sino a requerimiento de ella. Ese respeto, yo meterme dentro de la casa, a ver qué es lo que hacía, qué es lo que no hacía, jamás, además no correspondía hacerlo. Solamente sabía que estaba ahí adentro, que se podía mover. Algo que dice, he leído cosas que dicen que no tenía comunicación de información, no es cierto. Tenía los diarios todos los días, se le compraron todos los diarios para que pudiera leer. Ajá. Tenía televisión porque sabía televisión. Sí, claro. Podía leer cualquier tipo de revistas. Ahora, el régimen de visitas es otra cosa. Y usted quiere preguntar quiénes podían visitar, Sí, correcto. quiénes no. Bueno, en principio su abogado personal, el doctor Julio Arriola, que venía a la semana, tenía su conversación privada con ellos, que nos metía la conversación entre el abogado y ella. No puede ser. Estaba pues fue su situación de la justicia, ¿sí? Obligaciones en el tema de seguridad y algunas necesidades inmediatas que ella podría tener. Una cosa, ella le gustaba en su comida un queso, el queso maca Mendirela. Había que conseguirle el queso Mendirela, y eso se conseguía en Buenos Aires. Podían visitar la política. ¿Qué pasa? En esa realidad, al haber entrado en un proceso, no había congreso. Entonces también teníamos un tema por ese lado, ¿no? Ahí viene un espacio de tiempo, como yo dije recién, de ganarme de entrar en confianza. Esto se con ella. Alguna vez me invitó a almorzar o a cenar con ella. Cuestión que podría hacerlo. A invitación de ella. Yo me metía hoy, señora, quiero saber qué es lo que come, qué es lo que no. En absoluto. Eso no puedo decirlo. Y dice, digamos, ganarme la confianza, para hacerla más corta, porque es larguísimo esto. Sí, claro. Parece 180 días, pero parece un determinado. Seguramente entró en confianza para comentarme algunas cuestiones de su relación con los políticos. Algunos militares que intentaron la cúpula, así, por ejemplo, acercarse y supuestamente, entre comillas, aprovecharse políticamente con ella. ¿Me puedes contar si te comentó, pudiste enterarte de cómo era la relación con Perón? Su relación con Perón, ella siempre alabó, la relación muy bien, porque la conocí en la diferencia de edad
cuando la conoció, ella tenía 25 años y Perón tenía 60 o más. Como la conoció, y todo, que se ¿Cómo era la relación? la conoció en Panamá, cuando ella estaba en Panamá, y Perón también estaba en Panamá. Pero yo creo que eso es una historia muy conocida. No es que la pintaron con una mujer débil, de todo. Yo creo que fue una mujer que no estaba preparada para la política así, a ese nivel. Y que la muerte de Perón la encontró, la agarró como con un brasero en la mano. Así de síntesis. Y también ella, a través de esto tuvo experiencia, y algo, por ejemplo, me dijo una vez, el almirante Macera, textual, primera persona me ha buscado lo que digo. Hablando así de la política, de su entorno político, a López Rega no lo podía ver ni podía recordar, porque tenía los recuerdos más nefastos por el brujo, como le decían, sus cuestiones de índole, no de brujería, sino de Esoterismo, todas estas cosas que había llevado, y ella salió de eso. Sí. Parece ser que algunos que estaban tenían determinada ambición política. Exactamente lo que dijo el almirante Macera, que quería como si fuera cooptar el peronismo, claro, utilizándolo ella me dijo, mayor, con su acento Castillo, al almirante Macera le van a romper los coquitos, textual. Dicho y hecho, Macera nos tiró porque quería conformar una estructura política, el Partido Demócrata, no sé qué cosa. Cuando te invitó a comer un par de veces a cenar, me dijiste hace que te había invitado 2 veces a comer. ¿De qué hablaba? Hablábamos, recuerdo. Digo, porque las comidas uno por ahí intima un poco más, se acerca más, socializa más. Recuerdo. Se afloja. Sí, se afloja. Bueno, aflojarse acaba uno de cómo se sentía ella, recuerdo. ¿Cómo se sentía? Pues se sentía es como estar en una jaula de oro, ¿no? Ella acostumbrada a la libertad, a salir, bueno, desde hace bastante tiempo, ella estuvo detenida 5 años y 8 meses, total, desde el primer día, el 24 de marzo, qué sé yo, hasta el último día, el 9 de julio de 1981, que la libertad de España. Alberto, yo mi intención es, quiero saber, centrarme en el vínculo. Un vínculo de Espera un momentito. sí. Estábamos en la cena, o la comida, no sé si era cena o almuerzo. Ella tenía otro tipo de acercamiento como persona. Bueno, esa es la relación con persona. En ningún momento me hizo sentir de que yo podría estar hablando de como la presidenta, sí, yo sabía que era la presidenta de la nación, pero tanto como persona, que es lo que sentí en ese momento, sus recuerdos, y ahí fue que por ahí caía, hablábamos de una cosa, porque ella tenía la información de los diarios permanentemente, entonces lo que estaba pasando en el país. ¿Estaba contenta de haber sido presidenta? No, yo creo que no. Por eso dije al comienzo, con la muerte de Perón, ella se sintió que le tiraron un brasero encima. Constitucionalmente no quedaba otra. No quedaba otra. ¿No es cierto? Y ahí empezó a sentir las presiones y las ambiciones, ¿me entendés?, de distintos sectores, desde el sector político, del peronismo. Además se notaba que no le daban el Piné. No es descalificarla, no era una política, no era una política de raza. No, ella no le interesaba tanto la política. Está bien. Yo no la consideré como decía alguno, una pobre mujer. No, dice. ¿Entendés? Y ¿hacía algún deporte ahí en el...? No. Bueno, caminar. No, sí, tenía total libertad para caminar dentro de los límites de la casa, el jardín, sí, claro. lo que hacía dentro de la casa, no sé qué es lo que hacía sola en la casa, ella determinaba su menú, todas esas cosas.
los fines de semana era visitada por los sobrinos Perón, por Alejandro Rodríguez Perón, y era muy chiquita, entonces Cristina Rodríguez, que fue diputada y senadora por la provincia de Buenos Aires. Y le llevaban los dos perros, los caniches, los famosos caniches. Lo que ella no quería saber nada con nadie, contacto personal con nadie de la política, ni el gremialismo, y con club. No le interesaba. No le interesaba. Una anécdota que voy a contar: un día se aparece Carlos Menem con un ramo de rosas San Vicente, ¿no? Era que bueno, de La Rioja, andaba otra cosa de La Rioja. Claro. Y yo le digo, mira, no puede recibirlo porque solamente podía recibir visitas autorizadas desde arriba, como decía, pedían permiso, y si ella deseaba recibirlos, los recibía, por más que tuviera autorización de los jueces. Alberto, ¿hablaste directamente con Carlos Menem? Los recibí yo a Carlos Menem. Le dije, Eso me señora, pasa, cosa. está Carlos Menem ahí con un ramo de ese señor. No, ni mayor, ni me lo mencione. Le digo, tiene un ramo de rosa para usted. Pues el ramo de rosa que se lo ve, tampoco lo quiero. Así que le dije a Carlos Menem, en ese momento ¿La visitaban amigas? ¿Cómo? ¿La visitaban amigas? No, Amigos. ninguno. Mientras yo estuve, No, claro, Ninguno. estaría, ¿no? Vos que tuviste montando un operativo de seguridad, sí. ¿en algún momento fue utilizado? ¿En algún momento hubo algún intento de atentado? ¿Algo? ¿O que se creyó que podía ser? Bueno, hubo dos oportunidades de forma nocturna, que intentaron pasar los límites, pasar cosas, no sé con qué intenciones. Ingresar al Se proyecto. intentar, por sorpresa, fueron repelidos con el fuego que corresponde. Hay un tema ¿Retenido con qué? con el fuego que ¿Con el tiro? Sí. Carlos Latino, sí señor. No, dos veces. Una O cosa sea, que no- intentaron así. ¿Cómo? ¿Cuál? No sabés qué era lo que se Las intentaba. intenciones, ¿cuáles? Pero intuía. A ver, ¿qué intuyeron? Intuía, digamos, no olviden que ese momento se vivía un momento muy difícil. Sí. Cada 3 horas explotaba una bomba acá Sí. en el país. Sí, hay que tener en cuenta el contexto. Entonces, había gente que parecía simpática, gente que no parecía muy simpática, ¿no? Entonces, podemos prever de los colores que podían venir. Entonces, mi misión era nada. En ese sentido, no ceder nada. Defender a costa de mi vida, si puedo decir. Escúchame, ¿por dónde entraron? ¿Por atrás? ¿Por ¿Dónde entraron? Estoy hablando de repeler. Si vos dijiste que alguna vez tuviste que utilizar Y ellos los también hospitales se tenían hacen. sus momentos, digamos, algún momento de malestar de salud, que no, si bien tenía un médico, no podía por ahí solucionarlo de forma inmediata con el médico que tenía. Entonces, inmediatamente me tenía que cubrirme con el servicio del hospital de San Vicente, que estaba muy cerca. Ya había hablado previamente al llegar con el director del hospital, que este no era un tema para ser difundido por la prensa, porque seguramente los periodistas y bueno, fue atendida rápidamente por ahí, un problema estomacal, su sistema nervioso llevaba, vos como médico también para saberlo, a situaciones anímicas de orden emocional. Entonces, que bueno, me preocupaba y la primera atención fue el hospital de San Vicente. ¿Qué edad tenía más o menos en ese momento? Pues pasaron 50 años, 40 años, tendría 30. Ella tendría 45, 50 años. 50, no. Si pasaron 50, tiene 100 ahora. No, 45 años más o menos. 95, Sí, claro. más o menos. Bueno, era joven.
Era joven, pero lo que sí dejo constancia que en ningún momento ella fue, como dicen algunos, maltratada, acosada, tratada, minimizada, de ninguna manera. Se la trató respetuosamente y ocupando el lugar de que ella te consideraba que tenías que hacer. ¿Cómo se entretenía esta mujer? Bueno, te La dije jardinería, a través la jardinería, la jardinería, lectura, cosas más no. Pensé que era una mujer inteligente o medio que. No, yo no, ahí ya no. Bueno, vos tuviste un vínculo durante 6 meses. Ya, para mí no la considero una medio pelo, tenía inteligencia. Claro, estaba el tema, decir medio pelo, pero no puedo catalogarla ni juzgar una medio pelo. Le gustaba la lectura, le gustaba interesarse por lo que pasaba en el país, tenía otros tipos de lectura, por ahí lecturas religiosas. Cuando digo medio pelo, para que se aclare esto, hay gente que sobresale por su inteligencia y hay gente común que no es para nada identificador si era una persona común, Claro, pero viste, pero se le por destacaba por su inteligencia. Bueno, pero de pronto en la charla vos podés Claro. darte cuenta por el lenguaje y todo eso, ¿no? Te preguntaba, el vínculo con ella. Si en ese vínculo casi diario, Sí, pero ese vínculo casi diario no era decir de quedarme horas charlando con ella. De ninguna manera. Yo todas las mañanas y todas las tardes digo lo que necesitaba. Si ella de algún momento quería parar y charlar algo conmigo, sí, la aceptaba. Mi almuerzos y mis cenas con ella no eran diarias. De ninguna manera. Solamente cuando ella tenía que yo la acompañe a almorzar o a cenar, yo iba y almorzaba o cenaba. Por R3TV Argentina Radio y Televisión Online en Ahora Nosotros, María Estela Martínez de Perón. Sus días en San Vicente antes de su viaje a España. a ver, volvemos a María Estela Martínez de Perón. Sí. Me suma la pregunta de Juan Carlos. Las costumbres gastronómicas de ellas eran simples, le gustaba, puede ser una pelotudez esto, pero era refinada para comer, le gustaban platos especiales, cocinaba. Ella le gustaba la cocina. Ella decía, bueno, hoy quiero comer tal plato, qué sé yo. No era tampoco menú por el tiempo de pescado. Ella sabía, le encantaba hacer el pescado, le gustaba mucho el pescado al horno, la brótola, más algunos como comen los españoles el pescado, no la paella, porque no recuerdo el tema de la paella y estas cosas, pero dentro de lo normal, bifes, todas estas cosas, sí, como no, ensaladas, pastas. Eso sí, ella pedía y si no había ese momento ahí, se le compraba. Era una mujer agradable en la conversación, entretenida, simpática, no... Sí. Después de cosas, pues, esta relación se fue hablando bastante, una relación amena, respetuosa y distante. Quiero poner bien claro esa palabra distante, no meterme más allá de lo que ambos ponía distancia, también ponía distancia ella, ponía distancia. Yo, mira, ¿te tuteaba? No. Bueno, eso voy. No, ni la última vez que la vi fue en el 6, acá fuera de San Vicente. Tiempo después viajaba con una comisión que estaba en el Senado de la Nación, de Defensa del Senado, y la encontré en el 6, aquí ya viajaba. Ella me reconoció a la distancia, me señaló y me llamó. Yo estaba con Miguel Ángel Toma, Eduardo Vaca, 2 o 3 senadores,
Digo, señora, ella fue tan afectuosa, en ese momento agarró, le dio un abrazo y me dio un beso. Al verme, ahí primera vez que me dijo Alberto. ¿Pero eso cuándo fue? ¿Después que ya salió de San Vicente? ¿Cuándo fue eso? Sí, mucho después, ¿no? Cuando volvió, creo ella, por razones, no sé qué cosa, pero que fue en el César, fue muy corto el diálogo, ¿no? Yo sí, sí, ahora volvía. Entonces le digo, señora, estoy con los senadores peronistas, viajamos a Brasil a un tema de encuentro de áreas de defensa. Le digo, estoy con el senador, estoy con Miguel Ángel Toma, estoy con el senador tal. Le digo, me parece que quieren saludarla. Pues que se acerquen. Entonces fui, lo busqué, los acerqué a Miguel Ángel Toma, al senador Eduardo Huerta. No me conforma, no me terminaste de contar cómo era su personalidad. La persona no me era Juanca, no puede estar feliz en una jaula de oro. Era consciente de sus limitaciones. Era consciente de que no podía tener mitad de su vida, como bien dijiste, su vida social. No le interesa, y hago recalcarles tanto tu rayo, no le interesaba mucho el tema político. Sí. Como también se molestaba cuando sentía que quería ser utilizada políticamente. Cuando algunos señores gremialistas, como señores políticos, intentaban acercarse a ella por algún sitio, mirá, estamos con las dudas, pasa esto, que se creían llevarla como una bandera, claro, una posible futura bandera política. En ese sentido, se daba cuenta. ¿Qué te queda de esa experiencia? Mirá, me queda para hablar, no sé si usted quiere preguntarme, a mí también me costó, ¿no es cierto?, en la vida personal, digamos, de cierta forma, de tomar distancia con mi familia, porque hasta volver a mi casa, cada fin de semana por medio, me dieron para desplazarme un Citroën 13B amarillo, para que no sean identificados en esos momentos muy difíciles del país, me podría haber pasado cualquier cosa en el camino, es del Citroën amarillo. ¿Entendés? ¿Qué experiencia te queda? La síntesis. La experiencia de mí es decir, es muy largo hablar. Yo creo que lo fundamental es desmitificar lo que se decía que fue maltratada por, yo no sé si por las Fuerzas Armadas, pero en mi estadía de ninguna manera fue maltratada, fue, valga la redundancia, tratada con dureza, al contrario. ¿Entendés? Ella se daba cuenta cuando, por ejemplo, un hecho, enviaron una mujer de limpieza a la casa para apoyar a limpiar la casa, qué sé yo, pero desde que yo me di cuenta que falta de estatura intelectual y qué sé yo, esta mujer que fue a limpiar la casa, limpiaba con un pucho en la boca, limpiaba cosas, y ella me dijo con su acento castizo, mayor, yo me doy cuenta, sáquenme urgente esta mujer de la casa. Esta mujer es de los servicios y no tiene nada que investigar. Yo inmediatamente llamé por teléfono y no duró una hora. Porque yo me había dado cuenta que era una cepilla. A ver con quién podía hablar. A ver si podemos entrar en la pregunta. Estamos cerrando. Sí. La síntesis, ¿qué te queda de este vínculo tan importante? A mí una experiencia única. Eso. Una experiencia única. Le guardo en sí un gran respeto. Le doy gracias a ella, a que no pude hablar más con ella, del respeto mutuo y de la confianza que en esa oportunidad, confianza bien dicha la palabra,
de que se sentía segura conmigo. Tal es así, cuando yo me despido de ella porque me relevaban, ella pedía por favor que yo me quedara. Mirá que bien. Es un lindo vínculo, entonces. Fue un vínculo respetuoso, distante, Pero fuerte, no, fuerte no, fuerte en esto, fuerte afectivamente. Si ella pide que te quedes. sí, pues se sentía bien tratada, ¿Y qué estamos considerada, Bueno, ¿no es cierto? ¿No? Como era y eso tiene un valor. el encuentro inicial, que yo me sentía que podía ser su carcelero y nada, sino para alguien que le cuidaba, la cuidaba, Está bien. estaba a disposición para el cuidado, no solamente de los domésticos, sino su seguridad. ¿Ella se sintió traicionada en algún momento? No por vos, digo, por la historia. Y yo creo que sí, de cierta forma, si vos haces un análisis de contenido, A de ver, esa- no te estoy pidiendo una opinión tuya, sino una resultante de tu trato durante ese tiempo. Si vos pudiste percibir que Políticamente- en el fondo el golpe de Estado podía haber sido de otra manera. yo mencioné algunos personajes, ¿no? Y yo creo que de esos personajes del ámbito político sí se sintió soltada de la mano, acomodada de distintos sectores políticos afines y no afines, ¿cierto? Igualmente de algún sector militar, de que hacían acercar tal cosa, igualmente de algunos sectores de la iglesia, ¿me entendés? Que se acomodaban con... Es decir, todo un entorno político, institucional, entorno, que no le creían que le serían fieles a ella como institución, no como persona, como institución política. Me voy a hacer cargo de lo que digo. En el ideario popular, la gente no lo ha considerado mucho en su nivel de presidente, Es así. ¿no? Por lo que uno ha escuchado y visto. Por eso me interesaba vos, que estuviste muy cerca de ella, bueno, limitaciones del caso. La persona, digo, más que el cargo. Claro, la persona. Más que la presidenta. La persona. Bueno, la persona hace el cargo de Sí. la persona. Entonces, y vos que tuviste la oportunidad, una gran oportunidad histórica, de estar bastante cerca de ella, con Sí, ya sé a dónde vas. Yo no puedo poner, como ponen en el diario público popular, una pobre mujer. No, pobre no digo. No, por muchos latinos sí, Sí, fue una pobre mujer, dicho así, públicamente, los títulos diarios, por todos lados, el periodismo, una pobre mujer. Yo sí creo, como lo dije hace rato, cuando la muerte de Perón, antes de la muerte de Perón, no estaba preparada y se sintió de pronto con un brasero en la mano, y ahora, ¿qué carajo hago con esto? ¿Entendés? Con unos monstruos que los rodeaban, el Bueno, era. vos trajiste una metáfora. Hay gente que con el brasero le da distintas utilidades. Sí, Algunos se queman y se quedan ahí, otros con eso aprovechan y hacen un asadito, por decirte metafóricamente, y otros lo aprovechan para otra cuestión. Me parece Se lo sacan de encima. parece que ya se quedó con el brasero, sí, y que no, ella a partir de ese momento, yo creo que cerró su capítulo con la política. Claro, no quiso saber más nada. No quiso saber absolutamente nada, pidió ir a España, cerró todas las puertas, no recibe a nadie, ¿Vos todavía no recibe a nadie. ¿Vos crees que en el fondo nunca quiso ser político? Yo creo que no. Yo creo que no, estoy totalmente de acuerdo. Sí, claro. Vos, Yo creo que no. claro. No, bueno, la fórmula tiene que ser en su momento Perón para poder evitar Porque problemas, lo ¿no? recibió Perón. Claro. Cuando volvió, el día que volvió a Campo, la que hizo cargo de que fue presidente electo, Bueno, hecho para y le eso. duró 2 meses, Perón lo bandió. Bueno, pero estaba hecho a propósito. Digamos que era para que llamara elecciones de vuelta y Bueno. el famoso campo en el gobierno pero en el poder. Así. La otra era una política, o se hizo política de raza, y ella prefirió dar un paso costado, que está bien, cada uno son dos niveles. O sea que vos podés decir que fue una prisionera, ponerle, como está prisionera,
digna, respetuosa en todo momento, Se la bancó, como dicen, se la bancó. ningún gesto de rebeldía, Ninguno. ningún rencores había. Yo creo que más rencores había. Si pones la palabra rencor, no me interesa poner la palabra rencor. Sí, malos recuerdos, yo no sé si es lo mismo de teléfono, Bueno. contra hacia algunos personajes que la rodearon, que la utilizaron políticamente. Y sí, también a los militares como institución de trabajo, respetaba muchísimo hasta que se murió militar. Y por reventar dijo, soy esposa de un general de la nación, claro, marcó. ¡Pah! Sí. No, entonces no es de un ex general, de un general de la nación. El presidente me lo marcó así concretamente. De lo que pasó. ¿Te llegó a decir si sabía del golpe? ¿Cómo? ¿Te llegó a decir si sabía del golpe? ¿Qué iba a suceder? No podía creer. No, que iba a suceder, quiero decir. Sí. No a posteriori. Y bueno, todo el mundo sabía. Sí, obvio, sí, pero bueno. Una cosa me dijo ella, me lo creo de los militares. Su buena, excelente relación con las señoras de los generales, de la junta militar, de las cúpulas militares. Que ella tenía buena relación personal, inclusive le hizo llegar regalos muy especiales, cosas a la señora de la general, ¿no? Es esa consideración social, qué sé yo, las tenía. Pero ella en realidad tenía sus anticipos también de que algo podría pasar en cualquier momento. A ver, mi última pregunta. Fue muy dura con el terrorismo, también públicamente. Cuando firmó inclusive ese decreto que interpretado. La famosa palabra aniquilamiento. Aniquilamiento, ¿no? Que También estaba actualmente de Rucao, puede ser testigo, quizás de lo que estoy hablando, no. para hacer un golpe de Estado hay que acusar al presidente de turno de algo. Bueno, Porque vos haces un golpe de Estado por él. lo que públicamente las preguntas que había. ¿De qué se la acusó? Por acusaba, digamos, en lo institucional, de la falta de aptitud, Correcto, sí, pero eso más bien eso y además de especulado, de malversación de fondos. Si vamos a los papeles, al dato duro, Me río, ¿no? claro, ¿qué quedó escrito como causal De malversación de fondos. Claro, por ejemplo? Esto es un poco de humor. Pero cierto. Cierto, porque cuesta de documentación, investigando para poder decir qué cosas puedo decir acá, aparecen facturas por 200 gramos de avellanas tostadas en un negocio determinado. Sería el recorrido. 150 gramos de jabón crudo, 150 gramos de jabón cocido del molino, ahí la fotografía de la factura, y caramelos especiales de Bonafide. Como fue eso comprado con dinero del Estado, fue denunciada por malversación de fondos. Y ahí está la fotografía, la fotocopia de las facturas. Yo digo, ya te voy por 10.000 pesos, será en este momento, 20.000 pesos. No sé, de ser Y ahora se llevan en bolsa millones de dólares. Está bien. Vamos a. Igual es malversación. Vamos a igual es malversación. Una gallina o Claro. un gallinero es malversación. Vamos a. Entonces, ¿vamos a ir cerrando? Pues, primera vez, esta vez, doy fe que es primera vez que hablo de este tema públicamente. Bueno, te agradecemos. Quizás siento una descarga que por conceptos de lealtad, porque me hubiese gustado, Está bien. quizás haya dado muchas cosas también para Pero
para exponernos. Por ahí podemos seguir. Por respeto Bueno, al sí, alcalde, no, me hubiese gustado preguntarle, señora, ¿puedo hablar de este tema? Y seguramente ella me lo hubiese permitido, ¿cierto? Porque todo lo que hemos hablado en este momento fue en ese tono de respeto, no solamente por la investidura institucional, sino por su Está bien, situación de mujer, está bien. que se fue y se llamó al silencio. Muy bien. Y eso es respetuoso. María Estela Martínez de Perón, un personaje de alguna manera controvertido, y hoy hemos tenido el beneficio de que alguien que lo vio muy tete a tete durante 6 meses haya podido contar algunas anécdotas, y ya nos queda un recorte. Quizás podemos seguir en otro momento. Bueno, señores, espero que les haya interesado más que gustado esto. Siempre es historia, ¿no? Claro. Nos vemos el viernes. A Chao. ver, mira, pero yo también quiero despedirme y decirle, recalcarle, que esto es lo que expuse, es verdad en primera persona, y me hago responsable de lo que vi y de lo que digo. Este programa, Sinceramente. capaz, como es internet, que lo llega a ver, ¿qué le dirías? Señora, si algo falté a la verdad, le pido disculpas. Si usted cree que yo dije algo de más, le pido disculpas. Pero esto pequeño que pude relatar también forma parte de una verdad histórica, y de lo último que yo pude saber de usted con la confianza, yo no digo confianza, que sabe con quién podría hablar, y lo habló conmigo. Muchas gracias por todo eso. Dijimos al principio que este era un programa diferente, obviamente no fue, no hubo ninguna de las sesiones habituales. Podemos haber o no cumplido con las expectativas de la gente, pero también pensamos que era interesante que parte de nuestra propia vida, que tuvimos una vida antes que esto, como decimos siempre, y pensamos tener mucho después también, en estos tantos años que nosotros recorremos, y que además de vivencias, por hacer cosas como esta, una radio, un canal, un stream, tenemos vigencia. Sí. Es que decidimos hablar de esto. ¿Por qué digo decidimos? Alberto acaba de decir algo importante. Siendo él parte de lo que sucedió en la historia y nunca haberlo contado, luego de una charla, él decidió abrirse y contar. Tal vez no es wow lo que esperaba la gente, es que a lo mejor no había más cosas para que la gente esperara, ¿no es cierto? La gente a veces espera que, bueno, atentados, o la quisieron envenenar, o los políticos que iban a visitarla y la querían convencer, o no sé, o como vos bien dijiste, lo que se habló de que el ejército o el militar o quien tuviera a cargo presionaban, no digo acosaban para no llevar a la confusión, pero que de pronto había una relación en la cual de tirantes, no sé, comía mal, por decirte cualquier pavada de las que se dicen habitualmente en cuanto a la forma de coercionar a la gente que podría tener el ejército. Al contrario, vos dijiste, fue una expresidenta tratada con la dignidad de su investidura, y en eso creo que hay que reconocer que los militares, más allá del golpe que puedan haber hecho en la historia de Argentina, primero los golpes fueron siempre cívico-militares, Sí. no fueron necesariamente un hecho absolutamente militar, Sí. pero siempre fueron respetuosos de las instituciones, porque está en su esencia del militar ser respetuoso de la institución. Así es. Entonces creo que vale la pena separar un poco el golpe del 76 con esta otra parte de la historia. ¿Ah? Que no fue tratada así públicamente, quizás como estamos haciendo nosotros, ¿no? La nueva primera persona, desmitificar, ¿verdad? Desmitificar. Qué buena tendencia, buena tendencia. Pero bueno, señores, hasta aquí este programa especial, un poquito más largo que los otros, pero
quisimos contarlo. Él fue protagonista de esto, de este momento de la historia. Chao. Chao, chao. Hasta la semana que viene. Ve. Ahora nosotros, con la conducción de Alberto Cerúsico, Jorge Bonín y Juan Carlos Fernández. Ahora nosotros, el programa más premiado del streaming en el mundo del habla hispana, desde Buenos Aires para todo el mundo, desde Barcelona para toda Europa, RCR Metro Barcelona y FM 107.3. Operación, postproducción y edición, Javier Emanuel Bonín. Locución, Eladia Fernández. Ahora nosotros.